tardes desde Barcelona, buenas tardes desde España, Europa, muy buenos días en Perú. Lamento el inconveniente los electroduendes, cada vez que hablamos de inteligencia artificial siguen apareciendo por razones ocultas que no acabamos de entender, pero bueno, bienvenidos son, habrá que combatir también contra ellos. Bueno, en nombre de la Universidad de Barcelona, en nombre también del Colegio de la Abogacía de Barcelona, del Consejo General de la Abogacía Española y de NATI, que es la asociación de referencia en todo lo relativo a derechos digitales y a derecho digital, queríamos daros en primer lugar la bienvenida y en segundo lugar nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo organizador, como no podía ser de otra manera, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Eduardo López, a Marcos, a María Isabel, la verdad que un equipo ingente que están detrás haciendo que todo esto sea posible, además con un nivel de eficacia y de entrega a los hechos me remito. Se ha colgado el cartel de sold out, no hay más invitaciones y estamos la verdad que muy satisfechos pues por las magnitudes y por el impacto que desde que constituimos esta iniciativa, ahora ya va a hacer ahora prácticamente un año por parte del Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, estamos desempeñando. La verdad que hemos empezado en todo este proceso y no nos hemos dado cuenta de la vertiginosa velocidad que se está adoptando en todo lo que es la evolución del derecho digital, de los derechos digitales y en particular de los dos temas que hoy nos ocupan, de la protección de datos por un lado y de la inteligencia artificial por otro. Efectivamente, antes de ayer, el sábado 28, fue el Día Internacional de la Protección de Datos. Nosotros lo conocemos como SAMDato, es el patrón de los protectores de datos, de los que nos consideramos protectores de datos desde hace ya más de 20 años. Y la muy buena noticia es que hemos avanzado muchísimo en el terreno de la protección de un derecho, no olvidemos, fundamental y de un bien jurídico a proteger, como es el bien jurídico a la autodeterminación informativa. La verdad es que se ha avanzado muchísimo a base, por un lado, de regulación, se ha avanzado muchísimo también a base de dotar de recursos a las autoridades de control, a base de que los operadores, los responsables que tratan datos de carácter personal se han concienciado, pero muy especialmente y sobre todo se ha conseguido avanzar evitando que esto sea el Far West, evitando que con nuestros datos se mercadee, evitando que con nuestra información nosotros seamos producto en vez de ciudadanos sujetos de derechos y de obligaciones, y por lo tanto se ha incrementado el nivel de reconocimiento de esos derechos fundamentales que nos asisten. Esa es la parte positiva. La parte que no tanto es que a día de hoy continúa habiendo flagrantes incumplimientos en materia de protección de datos por parte de lo que se han venido a llamar las grandes plataformas o lo que llamamos en petit comité los grandes señores feudales digitales, que son aquellos que se han inflado, que han conseguido reunir pues magnitudes absolutamente mastodónticas económicas a base de traficar con nuestra privacidad, a base de traficar con nuestros datos de carácter personal, y por lo tanto a eso es a lo que había que ponerle coto. Aquí en Europa hemos sido pioneros y los principales impulsores por medio de la regulación, ahora ya del no tan reciente Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pero ciertamente si ponemos ejemplos como Meta, como Amazon o como hoy a la mañana, la empresa OpenAI, que es la empresa dueña de ChatGPT, ha sido amonestada por la Autoridad Italiana de Protección de Datos y le ha requerido que en un plazo no superior a 30 días va a tener que acreditar que cumple con una base legitimadora, que cumple, en este caso, como ellos dicen, el interés legítimo para poder tratar datos de carácter personal dentro de ChatGPT. O dicho de otra manera, lo que no puede ser es que dentro de 20 años nos demos cuenta de que en las postrimerías de la inteligencia artificial no se estuvieron cumpliendo los preceptos del Reglamento de Protección de Datos, se estuvieron violando nuestros derechos fundamentales y se estuvo traficando con nuestros datos mientras que esas empresas se inflaban a ganar dinero con el famoso tema de primero incumplo y luego ya pediré perdón. Así que esto nos tiene que servir de aprendizaje para que no nos suceda exactamente lo mismo en materia de inteligencia artificial. Hace escasamente un mes, en concreto el 9 de diciembre del pasado año, por cierto,
un día antes del 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y unos poquitos días después del 45 aniversario de la Constitución española, se promulgó, hubo un acuerdo en Bruselas por parte del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión para regular la inteligencia artificial por primera vez en todo un continente, dentro del contexto global, dentro del contexto internacional. Y eso se hacía en contraposición del modelo asiático, del modelo chino, donde lo primero son los intereses del Estado y luego los intereses más allá, pues en este caso del individuo. Por cierto, el pasado 15 de agosto del 2023, China promulgó un reglamento donde se regulaba la inteligencia artificial y donde, por cierto, se reconocían determinados derechos a los individuos, cosa realmente sorprendente, pero positiva al fin y al cabo. Y en el otro lado tenemos el modelo americano, donde a pesar de que empiezan a haber también regulaciones, nos hemos encontrado con que se ha primado, se ha dado vía libre, un poco lo que es el Far West, a que determinadas plataformas, determinadas empresas, hemos mencionado el caso de OpenAI, pero otras muchísimas, es el caso de Google y el caso de otras tantas, ya hayan desarrollado sus respectivas inteligencias artificiales, eso sí, luego pidiendo que haya una regulación cuando ellos ya la han desarrollado. Así que ante todo este contexto, nosotros lo que pedimos sobre todo es, en primer lugar, regulación. Lo que no puede ser es que aquí no haya normas, lo que no puede ser es que esto sea la ley de la jungla, la ley del más fuerte y sobre todo que la soberanía de lo que va a ser una tecnología tan trascendente para la humanidad como la inteligencia artificial esté en manos de unos pocos, en manos del capital privado, en manos de determinadas personas con intereses que pueden ser privados, legítimos, pero desde luego que no están alineados ni convergen con el interés general, ni bueno, pues con el interés de los estados, ni desde luego conculcan con una defensa a ultranza de los derechos fundamentales. Así que, en primer lugar, regulación sí. Y ahora podemos empezar a hablar de cómo se tiene que regular, de cuáles van a ser los recursos que se van a otorgar a las autoridades de control para hacer que esa regulación sea efectiva, sea eficaz y sobre todo que funcione. Y lo más importante, que se aplique en todo el tablero de juego. Lo que no puede ser un escenario de competencia desleal en el tablero de juego internacional, donde aquí en Europa tengamos que exigir a las organizaciones que restrinjan de alguna manera la innovación, el progreso o el desarrollo de esas tecnologías como la inteligencia artificial, pero que luego en otros paraísos ilegales, donde no haya ningún tipo de regulación, pues puedan ir por libre y puedan hacer todo lo que aquí en la Unión Europea no se puede hacer. Ese es el principal motivo por el cual tuve el honor, el privilegio, en julio del pasado año, en la sede de las Naciones Unidas, de poder defender la conveniencia de un compromiso, de un tratado internacional para la Carta de Derechos Digitales, una carta que tiene que ser impulsada en el seno de las Naciones Unidas y que va a ser presentada en la próxima cumbre de futuro, en la cumbre de Portugal, ahora en septiembre del 2024, donde se van a repasar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y donde se va a intentar promulgar pues esas normas de mínimos, donde todos los estados nos tenemos que poner de acuerdo en algo que es innegociable y que es absolutamente fundamental, que es defender los derechos digitales también en el entorno digital, defender los derechos fundamentales por la cuenta que nos trae a todos. Yo en eso, como siempre, apelo a mi querido maestro de la cuadra, Salcedo, donde dice que tenemos que ser fundamentalistas de los derechos fundamentales. Y precisamente jornadas como la de hoy, yo creo que pretenden apuntalar entre todos los compañeros, entre todos los economistas, juristas, sociólogos, filósofos, antropólogos, técnicos, ingenieros, informáticos, humanistas, poco todos los que estamos dentro del ecosistema de inteligencia artificial, pretendemos sentar un poco esas bases de cuál tiene que ser un desarrollo sostenible, un desarrollo alineado con los derechos fundamentales para, sobre todo, que se desarrolle la inteligencia artificial poniendo en el epicentro de ese desarrollo
al ser humano como individuo y no al revés. Así que confío en que sea una jornada especialmente útil, especialmente interesante. Quedamos emplazados entre todos para poder activar ya y transformar, porque tiene que haber una clara intención transformadora, todo esto en equipos de trabajo, en ser activos, en poder ser realmente transformadores. Así que lanzamos ya una invitación a todos los que nos estáis escuchando, tanto aquí en el continente europeo como allá en Iberoamérica, en el otro lado del charco, sobre todo para que deis un paso al frente, para que os involucréis en estos equipos de trabajo, de investigación, de innovación. Vamos a elaborar guías, vamos a elaborar esquemas de certificación, de capacitación, pero sobre todo que demos un paso al frente para poder conseguir el objetivo, que no es otro que intentar hacer entre todos un mundo mejor.